Estamos en este momento entrevistando y saludando al candidato, al economista Andrés Arauz. Está con nosotros, candidato a la presidencia de la República. Está acá en la ciudad de Cuenca, entiendo, realizando actividades proselitistas. Bienvenido, buenos días, economista. Muy buenos días, muchísimas gracias a la Voz de Tomebamba por permitir a que el Ecuador entero se entere de lo que está ocurriendo actualmente, que es un golpe en contra de la democracia, pero ya hablaremos sobre esto. Ok, si usted fuera hincha del Cuenca, si usted fuera nacido en Cuenca, sería hincha del Cuenca, ¿no? Pero claro, no, el Cuenquita además tiene todo el cariño de todo el pueblo ecuatoriano. Cuando por primera vez logró ese campeonato también fue un alivio para todos quienes creemos que no debe haber tanto centralismo, ni en el fútbol tampoco. El centralismo, de eso yo quería hablar también, del centralismo. Pero bueno, si usted, hincha de qué equipo es. Yo soy del Nacho, así que no estoy con tanta alegría no. como ustedes. Hincha del Nacional, y me imagino que estará sufriendo, ¿no? Bueno, sí, estamos un poco tristes por aquello, pero bueno, ya retornarán los días de gloria. Bueno, vamos a esta entrevista. Economista, usted ha anunciado, y quería yo preguntarle, ¿cómo va a financiar aquello de que va a entregar $1,000 a 1 millón de personas en los primeros 15 días de su gobierno en caso de que gane las elecciones? ¿De dónde va a sacar la plata? Sí, efectivamente, son $1,000 para 1 millón de familias en la primera semana de nuestro gobierno. La plata va a venir de los recursos que el Estado ecuatoriano tiene depositados en un banco de Suiza, se llama el Banco de Pagos Internacionales, y en donde hay 5.300 millones de dólares y que están teniendo ese dinero en el exterior para satisfacer a los grandes banqueros. Nosotros queremos otorgar ese recurso a las madres de familia. Nos está escuchando porque la madre de familia ecuatoriana se ha visto tremendamente en una situación de sufrimiento, de angustia, de dolor, al ser profesora, educadora, enfermera, cuidadora, madre y trabajadora en el contexto de esta pandemia. El gobierno no ha dado ningún apoyo, ha tenido la familia que endeudarse, ha tenido que acudir a cualquier iniciativa para poder generar algo de ingreso, y ahora es la manera de resarcir por los daños ante el abandono, la negligencia en el contexto de la pandemia. Así que nosotros creemos que ese dinero no tiene que estar pues en un banco en Suiza, sino generando circulante para la economía nacional. Ahora, usted lo dice eso y a mí me parece, le diré, ¿cómo el gobierno, por ejemplo, hoy nomás tengo yo el asilo Miguel León de acá, 6 meses no les están pagando el MIES, dicen ellos, los sueldos, 6 meses, en tiempos de pandemia, en donde ahí ha llegado también el COVID, han muerto decenas de personas de la tercera edad, los ancianitos, los más pobres, les llegó ahí, y si no fue porque una empresa privada les hizo pruebas de PCR en ese lugar, pues no pudieron de alguna manera contener todo lo que se estaba dando ahí, pero ahora les deben 6 meses, y uno dice, ¿cómo es que el gobierno, por qué no hace eso de coger esos tanto dinero que usted tiene? Que usted dice sí, que eso es lo doloroso, eso es justamente lo que nos preocupa. Porque aquí la prioridad debería ser atender al pueblo, a las familias ecuatorianas. Nosotros por eso vamos a ponernos al día apenas lleguemos al gobierno. Aquí lo que ha habido, y perdón el tecnicismo, pues se llama una crisis autoinducida, en donde el gobierno ha decidido no pagar, ha decidido no transferir a los asilos, a los centros infantiles del buen vivir, a los proveedores del Estado, a los profesores inclusive, para poder provocar un descalabro económico, justificar la reducción salarial y además justificar las privatizaciones, que es lo que realmente quieren. Entonces nosotros sí sabemos cómo gestionar la economía nacional. En el 2009, cuando hubo la crisis internacional, aplicamos políticas sensatas como traer la plata de afuera para permitir que la economía se mantenga a flote. Es eso lo que nosotros vamos a hacer ahora, y de paso fortalecer la dolarización para que entren dólares a la economía ecuatoriana y no como quieren ahora hacer en este gobierno con los banqueros, sacar ese dinero del país. Eso de la dolarización tenía que ver quizás con declaraciones suyas antes de ser candidato, en donde se hablaba de una posible, una serie de críticas que se hacía a la dolarización. No, yo escribí un artículo científico ante la preocupación porque César Roón, asambleísta social cristiano,
en el mes de abril en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, proponía abiertamente la desdolarización del Ecuador. El artículo que yo escribí fue criticando esa iniciativa de César Roón, pero eso es fácil de comprobar, ecuatorianos, por favor, solo busquen en internet César Roón y su propuesta de desdolarización y van a ver que yo estaba criticando aquello. Pero bueno, ahora hemos sido víctimas de una campaña sucia y nosotros lo que le decimos al pueblo ecuatoriano es vamos a fortalecer la dolarización. Hay ciertos banqueros que quieren oponerse a nuestra candidatura porque saben que nosotros sí vamos a regular y a controlar a la banca para que no cobren comisiones hasta por imprimir el recibo del cajero automático, que nos cobran tasas de interés altísimas y no facilitan una reestructuración de la deuda amistosa con el pueblo. Y además, hemos visto que hasta están financiando la campaña con los recursos de los depositantes. Usted también, ¿cómo va a recuperar del dinero de la corrupción? Mira, aquí ha habido muchísima corrupción, evasión tributaria, falta de respeto a la autoridad tributaria. El SRI cada vez ha sido minado en sus capacidades de recolección. La evasión llegó a niveles estratosféricos, al punto que el gobierno perdonó cientos, miles de millones de dólares a las empresas más ricas del Ecuador y haciendo además que esos dólares salgan del país. Nosotros tenemos identificados 30.000 millones de dólares que fruto de la evasión de impuestos y de la corrupción privada han salido del Ecuador y están claramente identificados en Estados Unidos, en Miami, en Panamá, en bancos en Suiza. En septiembre del 2021 vamos a empezar a recibir esa información a detalle con nombre y apellido y van a ver cómo vamos a recuperar esos recursos salidos por la corrupción privada y de evasión de impuestos y de lavado de dinero que ha existido en nuestro país. Y el dinero de Odebrecht, ¿cómo va a recuperar? El dinero de Odebrecht, nosotros tenemos dos planteamientos. El primero, meter un juicio penal a Odebrecht. Usted puede creer que nadie le ha metido juicio a Odebrecht hasta ahora. Nadie le ha metido un juicio a Odebrecht hasta ahora. Lo primero que vamos a hacer es enjuiciarle a Odebrecht para poder recuperar los recursos. Y segundo, nosotros, cuando yo estuve en el gobierno, nosotros pusimos una medida cautelar para que los 120 millones de dólares que el Estado le debía a Odebrecht no puedan salir del Ecuador. Y esos recursos todavía están en el país y hay que obviamente ejecutarlos para que se queden en el Estado ecuatoriano ante la corrupción de Odebrecht que fue blindada por el actual Contralor Pablo Celi en sus informes, ¿no? Así, sí, cuando enjuiciemos a Odebrecht quedará clarísimo todo aquello para el pueblo ecuatoriano. Hablemos un poco de lo que usted también en estos días ha planteado, la minería inversa, esa de que dice que en los celulares van a encontrar oro. Algunos no se lo pueden creer y dicen que yo ya estoy vendiendo mis Nokias antiguos para ver si saco unos gramitos de oro. ¿Cómo va a ser eso? Mire, analicemos esto con cifras, ¿no? El Ecuador más o menos renova aproximadamente 5 millones de celulares al año. Eso, si contemplamos la cantidad de oro que existen en los celulares, podemos multiplicar una gran cantidad de celulares por la cantidad de oro que existen y generar un proceso de reciclaje inclusivo. Estamos hablando que en la economía nacional se puede generar aproximadamente una política de reciclaje de 5 a 6 millones de dólares al año. No estamos hablando de un proceso excluyente que reemplaza a la minería convencional ni la minería artesanal, pero sí permite que el reciclaje, que tanto bien le ha hecho al país en el reciclaje de botellas de plástico, en la posibilidad de reciclar el papel, también hay un reciclaje de los desechos electrónicos. Aquí estamos hablando de soluciones viables, alternativas para nuestro planeta y que los jóvenes saben bien a lo que nos referimos. ¿Qué pasa? Aquí yo sé que ha habido intentos de burla sobre la base del desconocimiento, pero nosotros estamos dándole al reciclaje general como una política de Estado. Sí, sin duda el reciclaje, pero hay gente que empieza a pensar que ya su celular está con oro. ¿Cuántos celulares, me imagino, de los antiguos o de los que ya no están en servicio voy a tener que recoger para ver si saco algo de oro? No sé si usted tiene esa cifra. Sí, hay 1 gramo de oro en aproximadamente, según las Naciones Unidas, 40 celulares viejos, los Nokias antiguos, pero también los smartphones. También hay otro tipo de minerales, pero lo que impulsamos se llama economía circular.
en vez de convertir los viejos aparatos en desecho, que se conviertan en insumos productivos para la economía nacional. El reciclaje es algo que los jóvenes quieren implementar en el Ecuador. Nosotros creemos en el reciclaje y es importante que se realice en todos los cantones del país y ojalá que puedan generar oportunidad de trabajo para los jóvenes ecuatorianos que quieren desarrollarlo. Mira, hay una cosa adicional que tiene que ver con la minería. Nosotros creemos que la minería tiene que ser regulada y controlada. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cuenca, en el cantón y en el resto del país, hemos visto como ante la falta de una agencia de regulación y control minero, tristemente está ocurriendo lo que quiera. Tanto la minería ilegal como la artesanal, la pequeña y la gran minería están haciendo lo que les da la gana porque no hay autoridad de control minero en este país. Fue eliminada por este gobierno. Necesitamos que haya nuevamente regulación y control minero y con rectoría establecer políticas a largo plazo y evitar que los proyectos contaminen las fuentes de agua, que violen los derechos de las comunidades y que obviamente generen renta, regalías y dólares para la economía nacional. Lo que quiero recordarle a ustedes es que precisamente en el gobierno de Rafael Correa pues se dio paso a la minería a gran escala, en el gobierno de Lenín Moreno se ha continuado con eso. Y acá en la provincia de La Suay tenemos concesionadas áreas en el Cantón Cuenca que llegan casi al 20% que vienen concesionadas desde la ciudad de Quito. Precisamente yo quería preguntarle sobre la consulta que acá vamos a tener los cuencanos de una papeleta en donde dicen la pregunta número 1, bueno, todas son 5 preguntas, son muy parecidas todas ellas, pero dice, ¿está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río? Aquí cambian los nombres para cada una de las preguntas: Tarqui, Yanduncay, Machángara, Norcay y Tomebamba. Según la delimitación técnica realizada por la empresa Etapa, ¿sí o no? ¿Está usted de acuerdo con la prohibición de explotación minera metálica a gran escala en estas áreas? Si usted votaría en esto, ¿cómo votaría, candidato? Así es, efectivamente, si yo votara en la ciudad de Cuenca, yo votaría que sí, porque la Constitución ya establece esa prohibición. Y ahora hay que hacer que se cumpla la Constitución. Pero yo iría más allá que lo que plantea la consulta, que de cierta manera es redundante con lo que ya establece la Constitución de la República. Lo que hay que hacer es una auditoría. ¿Cómo así, pues, se consideraron las licencias ambientales estando potencialmente en zonas de recarga hídrica? Hay que auditar cómo se concedieron las licencias, hay que auditar cómo se concedieron los contratos de concesión, que por cierto, una precisión, fueron mucho antes del gobierno de Rafael Correa, tanto lo que se llamaba el proyecto de Quimsacocha como el de Río Blanco, y cómo así esas licencias les permitieron establecerse ahí. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de realmente revertir esas concesiones. Usted sabe que la Corte Constitucional, para permitir la consulta popular que se realizará acá en la ciudad de Cuenca, estableció que, sea cual fuera el resultado de la consulta, no podrán revertirse las concesiones. Entonces, por eso tenemos que ir más allá, pero no simplemente desde el discurso de la UITA, sino con política pública, con auditorías serias, con criterios técnicos, como el que lo estamos proponiendo en este momento a toda la ciudad de Cuenca y a todo el país. Como le dije, yo votaría sí, sin embargo, como ustedes saben, yo no voto acá en la ciudad de Cuenca, pero me parece que los cuencanos tienen todo el derecho democrático de pronunciarse al respecto, pero además ir un paso más allá, como lo he detallado ahora. Ahora, yo lo que quería también complementar a esta situación es que es en Quito, en donde dan estos permisos. Y aquí vamos al tema del centralismo. El centralismo que ha llegado a ser ya absolutamente insoportable. Estamos celebrando 200 años de independencia. Personalmente yo me pregunto, ¿independencia de qué? Dependemos todo de Quito. Imagínense que para aprobar aquí a las personas que reciben el bono, hay una oficina de registro social en Quito. Es decir, quitan y ponen a la persona que quieren. Para el tema de concesiones mineras, lo dan en Quito sin saber siquiera si es una zona que debe ser protegida, si es una fuente de agua. Es decir, desde allá viene. Y así, cuestiones del IES, cuestiones del Ministerio de Trabajo, cuestiones de salud, todo está centralizado. ¿Qué va a hacer usted para que acá tengamos, porque aquí ya se está hablando hasta de federalismo, candidato? ¿Qué va a hacer usted? Mira, nosotros tenemos dos grandes propuestas para enfrentar ese vicio del centralismo. El primero, que tiene que ver con la descentralización y la garantía de la autonomía. Nosotros nos hemos reunido ayer
con la prefecta Cecilia Méndez, en donde recibimos el apoyo de construcción de un país efectivamente descentralizado, en donde podamos garantizar la autonomía de los gobiernos locales, donde no haya instituciones en Quito que barran con el presupuesto de los gobiernos locales, implementados entre otras por la normativa de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas aprobada este año sobre la base de repartos de los hospitales. Así que hemos llegado ahí a acuerdos absolutamente claros, en donde además como gobierno nos vamos a igualar con las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados, que es fundamental para que puedan hacer obra y atender a los ciudadanos. Y una segunda cosa, para hablar sobre las licencias, las concesiones, nosotros, esa agencia de regulación y control minero, que fue eliminada por el gobierno de Lenín Moreno, va a tener que recuperarse. Y la agencia de regulación y control minero va a estar en la ciudad de Cuenca, porque nosotros sí creemos en la desconcentración del aparato estatal para que pueda estar presente en todos los territorios. Es aquí donde hay mayor conciencia sobre cómo se debe realizar esos controles y es aquí donde estará la ARCOM junto con ingenieros, con técnicos, con especialistas, con toda la ciencia y el conocimiento que va a contribuir en las tierras del Ecuador por el bien de Cuenca, de la SUAY y de todo el país. Bien, en el tema judicial, ustedes dice también hace una propuesta de reforma judicial, en donde se sobreentiende que van a haber nuevos jueces en un gobierno suyo. Jueces que van a tratar de solucionar los problemas judiciales que se les ha creado a sus seguidores. ¿Cómo va a ser eso? Mira, nosotros lo que proponemos es una verdadera independencia judicial en el Ecuador, en donde el presidente de la judicatura no sea pues la concuñada del señor Moreno, donde podamos tener una justicia que atienda las necesidades del pueblo ecuatoriano, que la madre de familia que nos escucha, que el señor emprendedor que nos escucha, porque le roben, ¿no? Luego no tengamos que los jueces liberen a los delincuentes. Necesitamos una justicia más tecnológica, en donde sus decisiones puedan ser examinadas por los ciudadanos en plataformas en Internet. Y para poder lograr esta independencia judicial, nosotros necesitamos el apoyo y el aval del relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas, quien por cierto ya se ha pronunciado en contra del proceso de concursos amañados del Consejo de la Judicatura que se están organizando actualmente, y necesitamos que haya verdadera independencia judicial, para que no haya ningún sesgo, para que no haya interferencia de la función ejecutiva ni de otros poderes fácticos. Nosotros vamos a apelar a que el proceso sea liderado, avalado y apoyado por el relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas. Bueno, y la idea entonces es ahí que quienes están procesados y sentenciados en este momento, pues sean liberados, me imagino. No, ese no es el objetivo es que los jueces atiendan a los ciudadanos, tanto en términos de procesos, de velocidades procesales, en términos de que no hayan decisiones que estén enrollando todo el tiempo en el prevaricato, que no liberen a los delincuentes que están nuevamente, están presentes en todas las calles del Ecuador, que no haya esa política de perdonar a los grandes simplemente porque por ahí tienen alguna palanca, algún contacto y terminan evadiendo impuestos al por mayor. Necesitamos una justicia que esté alineada a los objetivos de desarrollo. Mire, nosotros nuestra prioridad no es la bronca de políticos, no es como decirlo de este gobierno, cuyo único objetivo en la justicia ha sido de perseguir a un grupo político. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es dar soluciones al pueblo ecuatoriano y sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo reducir la tasa de homicidios, sabemos cómo garantizar una institucionalidad que sirva a los ciudadanos, a los ecuatorianos, y a eso nos vamos a dedicar. Quiero preguntarle también sobre la seguridad acá en la provincia de la SUAY, que es preocupante. Tenemos una cárcel enorme donde llegan acá bandas criminales que no tienen nada que ver con lo que ocurre aquí. ¿Qué piensa usted de la cárcel de Turi? ¿Qué podría hacer desde la presidencia para que no nos sigan enviando lo peor de lo peor acá, aquí, en la ciudad de Cuenca? Mira, nosotros necesitamos ir hacia una gran reforma del sistema de rehabilitación social. Tenemos que evitar el hacinamiento de las cárceles, tenemos que tener una política
carcelaria muchísimo más efectiva, para que no sea la universidad del crimen, sino para que pueda ser un espacio de verdadera rehabilitación social. Nosotros creemos en el poder transformador de la educación y eso también debe estar presente en el sistema de rehabilitación social de nuestro país. Ahora, las cárceles en el Ecuador ahorita todavía son insuficientes. Afortunadamente tenemos modelos estandarizados, pero que tienen que garantizar también condiciones de dignidad. El hecho que haya una persona privada de libertad no significa que carezca de dignidad. Y eso necesitamos ir mejorando y obviamente retomar el control de las cárceles que se ha perdido durante este gobierno que no ha dado la prioridad a la seguridad ciudadana. Ahora, con relación a Turi y Cuenca, es evidente que no podemos estar enviando todos acá. Necesitamos una política de desconcentración también del sistema de rehabilitación social para que no esté concentrado en 2 o 3 grandes cárceles del país, sino que pueda haber una mejor práctica al respecto. Tomamos la palabra en ese aspecto, porque acá es un problema enorme eso. Economista Andrés Arauz, ya para la parte final. Usted ha tenido simpatías con el gobierno de Venezuela. Esto, pues, me imagino, le ha traído una serie de críticas. Para nosotros, los ecuatorianos, ver en los semáforos a venezolanos pidiendo caridad, pues es una muestra muy clara de que cómo están las cosas en ese país. ¿Qué les dice ustedes a quienes le critican por defender al gobierno de Maduro? Mira, nosotros no hemos defendido al gobierno de Maduro. Nosotros tenemos suficientes preocupaciones sobre la democracia y la economía del Ecuador. Estamos viendo la amenaza de un golpe a la democracia ecuatoriana, en donde quieren cambiar la fecha de las elecciones. Y si logran cambiarla, sería causal para anular las elecciones según el artículo 143 del Código de la Democracia. No quiero ocuparme de asuntos de otros países cuando la prioridad es atender a los ecuatorianos. Y sobre el asunto de muchos migrantes venezolanos que están en el Ecuador, lo que tenemos que cuidar es que no tengan que pagarles, ¿no es cierto?, la mitad del sueldo del ecuatoriano y de esa manera quitándole oportunidades de empleo a los ecuatorianos. Nuestra propuesta de reactivación ecuatoriana está dedicada a los ecuatorianos, por eso lo hemos dicho así, la economía y el empleo del Ecuador, generando trabajo, obra, inversión privada para poder contratar a más gente, crédito disponible para los emprendedores y los empresarios ecuatorianos y reincorporación del mejor talento humano, ese que ha sido despedido vilmente en este gobierno nefasto, para que pueda reincorporarse para servir al pueblo ecuatoriano. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, tengo otra entrevista. ¿Sabe usted que acá nos pidieron recién la entrevista en horas de la tarde y justo se abrió un espacio? Porque si me hubiese gustado conversar un poco, tener la oportunidad de conversar algún tiempo más. Pero bueno, no faltará ese tiempo de aquí hasta que haya las elecciones. Pues bien, muchísimas gracias entonces a La Voz de Tomebamba por este espacio y si me permite un mensaje final a los ciudadanos. El 7 de febrero, si es que no logran trasladar la fecha, el ciudadano cuencano, el ciudadano ecuatoriano tendrá una papeleta enorme con 17 candidatos, pero solo una es la opción para recuperar la esperanza. Esa es la lista 1, donde estamos Andrés Arauz y mi compañero Carlos Rabascal. Yo quería Junto con preguntarle, los asambleístas de la provincia vamos a lograr recuperar la patria. Muchas gracias. Antes de que se vaya, yo tenía así, siempre le hago a los candidatos rápidamente una palabra, les nombro y ustedes me responden así mentalmente con otra palabra. Bueno, Guillermo Lasso. Un banquero. Yacu Pérez. Ex prefecto. Lenín Moreno. No merece ni una mención. Rafael Correa. Un líder. Maduro. Un extraño a nuestra política. Ok. Tom York. Un artista. ¿A usted le gusta Radiohead o esto está utilizándose ahora, no? No, sí, claro que sí. Ya, mire, ese tweet que lograron rescatar del 2012. Así que ahí hay una larga historia con Radiohead. Yo decía una cosa, ¿no? Usted dice, me gustaría, no sé si estoy bien, me gustaría tomarme unos tragos escuchando Radiohead, ¿no? Así es. Sí, así es, como cualquier ser humano, como cualquier adulto responsable. Ok, no le estoy juzgando, ni mucho menos creo eso, sino que Radiohead es un fantástico grupo, pero
música un poco depresiva. Yo digo, es uno de mis grupos favoritos, sin duda alguna, pero decía yo, Mira Tomás, esa coincidencia. sí, coincidimos en eso. Gracias a Andrés Arauz. ¿Cuál es su canción preferida de Radiohead? A mí me gusta Creep, es un clásico y además en esa época, casi de saliendo de la adolescencia, bueno, generaba muchas reflexiones también. Bueno, la mía, si es que interesa, es High and Dry. Gracias a usted. Buenos días. Un abrazo a toda Cuenca, gracias. Buenos días, candidato. Y con Andrés Arauz, despedimos esta entrevista. Tenemos enseguida otra. Ya volvemos. Siga con nosotros aquí en La Voz del Tomebamba.